Esto estará configurado de tal manera que cuando el cliente complete la información, nosotros desde Parallel ya hacemos una primera búsqueda antes de que entréis a revisar. De tal manera que cuando vengáis a revisar, tengáis este listado aquí. Y entonces yo, desde la parte de revisión, voy a poder ver si alguno de estos resultados coincide, ¿no? con mi cliente, ¿no? Entonces aquí, pues por ejemplo, veo que si busco por metales preciosos, me salen, pues aquí dos compañías que podrían ser o no, ¿no? Y si entro, pues veo un poco los detalles, ¿no? De toda aquella información que esté disponible en los distintos listados de sanciones. En ese primer caso, pues vemos, ¿no? Que no se llama metales preciosos, pero por alguna, ¿no? Aquí hay alguna relación, si os fijáis, ¿no? El alias de esta compañía es Agor Precious Metals, ¿vale? Y esto aparece en el listado de la OFAC, ¿vale? Si comprobásemos que este es efectivamente el cliente con el que vamos a trabajar, simplemente tendríamos que darle a guardar y esto se me quedaría archivado ya en la carpeta de revisión. Hay que comentar que son, pues, como datos anecdóticos, son más de 100 listados. Son listados tanto nacionales, todos como europeos y mundiales. Y hay tanto pues, de políticos como de sanciones económicas, como de sanciones de narcotráfico. Y ya os digo, están los principales de tanto de Estados Unidos como de Europa y otros. Ujú. Y en este titular real hemos puesto como ejemplo, pues, de nombre completo, Vladimir Putin. Si os fijáis en este caso, bueno, ya habíamos seleccionado, ¿no? Hemos guardado uno de estos perfiles y este es un caso que a todos nos suena y si miramos el detalle veremos que nos devuelve mucha información. Todos los nombres que pueden aparecer, el formato, idioma en distintos listados, los alias por el que se conoce también esa persona, donde, ¿no? Donde ha nacido con bueno, también distintos idiomas, etcétera. Y aquí podemos ver que nos aparece incluso en 12 listados de sanciones diferentes. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos, ¿no? de los listados que os comentaba antes. Pues la OFAC, que es uno típico que buscamos aquí. Muchos de nuestros clientes también, si tenéis sede, ¿no? en Reino Unido, pues también buscáis contra el Treasury de UK. Y como podéis ver, están todos estos. También está de la Unión Europea. Y además, pues damos mucha otra información, como las relaciones, etcétera. Si yo buscase por un perfil, ¿no? de un familiar o un allegado, por ejemplo, Vladimir Putin, ocurriría lo mismo. Pues encontraría ese perfil y arriba del todo, en lugar de salir, pues que a lo mejor es un PEP o un sancionado, un espía, pues tendría, ¿no? Una pequeña etiqueta de que es un familiar o allegado, ¿no?